Bienvenidos a esta isla desconocida para muchos, incluso para propios, que es el Paraguay, la República del Paraguay. Tomamos un poco el nombre haciendo un juego de palabras con lo que decía Augusto Roa Bastos. No el único escritor, pero quizá sea uno de los escritores más conocidos y en algunos casos es el único escritor conocido de Paraguay, lastimosamente, ¿verdad? Y él decía que Paraguay era una isla rodeada de tierra, pero además decía que el infortunio se había apoderado de él. Visto lo visto, puede que sea así, pero bueno, algunos pequeños soñadores y luchadores lo ven de otra manera. Y entonces la idea de hoy es un poco conversar con dos personas que nos acompañan aquí. Yo voy a intentar moderar el debate, el conversatorio, la charla, para desentrañar un poco lo que hoy en día es esa isla rodeada de tierras, o esa isla desconocida, ese etcétera, como diría aquí el compañero Gustavo, ese etcétera. Cuando uno habla de Latinoamérica, Paraguay siempre es un etcétera, un apéndice, y sin embargo muchos de los experimentos sociales, políticos y bélicos ocurren primero en ese país y luego se expande como el mal hacia la región. Tenemos como panelistas los que van a tirar la primera piedra en realidad, porque la idea es que la gente luego pregunte, cuestione, gente que conozca hechos, cosas, casos. Eso sí, el tiempo tenemos que ser medidos. Yo entiendo que aquí somos todos un poco el tiempo sin tiempo y todo eso, pero a las 9 menos 10 hay que desalojar la casa así de una manera obligatoria para que nos sigan prestando la casa, ¿verdad? Bueno, voy a presentar aquí a Fran Pérez, a este joven de Solidaridad Internacional, Izquierda Unida. Según me comentan aquí las compañeras y los compañeros de Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona, es un antiguo colaborador de la causa y amante un poco de Paraguay y su lucha. Y aquí a mi derecha está Gustavo Saracho, que es del Collectif, no sé si lo pronuncio bien, mi francés es un poco básico. Perfecto. Del Collectif Paraguay de París, también es un compañero activista, antiguo que no viejo, militante, trabajador social, y eso es lo que yo puedo decir de Gustavo. Puedo decir muchas cosas, pero mejor después del debate. Y entonces la idea es que ellos hablan un poquito de esto, cada uno tendrá sus minutos. Y en nuestro cartel también habíamos anunciado a Enrique Santiago. Lastimosamente no va a poder estar con nosotros a última hora porque, bueno, él es el abogado de la campaña del proceso de paz en Colombia. Es una persona muy jugada por los derechos humanos y tuvo que viajar de urgencia porque el proceso de paz en Colombia no es tan pacífico como lo pintan, ¿no? Entonces está complicadita la cosa y tuve que viajar de urgencia, mandó sus excusas, pero también es una persona que siempre está acompañando esto. Pues nada, no sé si Fran, arrancamos contigo o Gustavo. Bueno, antes que nada, buenas noches y agradecerle la presencia, ¿verdad?, este día caluroso que me invita mucho a reuniones así en un lugar cerrado. Quiero decir que estoy bastante contento y honrado de estar aquí, de recibir la invitación de Paraguay Resiste Madrid. Decir también que este colectivo que surgió hace algunos años está desarrollando un trabajo que creemos nosotros, a distintos niveles, nosotros al menos en Francia, bastante importante para romper también ese muro de silencio que hay en torno a ciertos países, ¿verdad? Porque esto no es algo que afecta solamente al Paraguay, ¿verdad? Por eso la broma, que en realidad no me pertenece, sino es de Martín Almada, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado hablar de él, un abogado defensor de los derechos humanos, la persona que encontró los archivos de la policía política de Stroessner, un archivo documental gigantesco que retrasa, digamos, décadas de la represión política en Paraguay con ficha de detenidos
y que sirvió para potenciar y para abrir nuevos procesos en el marco de la recuperación de la memoria histórica, no solo en Paraguay, sino también en otros países, en Argentina, en Chile. Se encontraron documentos muy importantes, por ejemplo, que muestran, sería como casi el acta de nacimiento un poco del operativo Cóndor. Y es Martín Almada el que solía decir, ¿verdad? Generalmente nosotros venimos de esa región de América Latina que es el etcétera. ¿Y cómo es eso? Generalmente es México, Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo, vuelvo a lo del trabajo de Paraguay Resiste en Madrid y lo que modestamente nosotros podemos hacer con nuestra asociación en Francia, quiere contribuir a eso, a ese trabajo que están desarrollando los movimientos sociales, las organizaciones populares en Paraguay y crear vínculos, lazos con organizaciones sociales, políticas aquí en Europa y en otras partes del mundo, ¿verdad? Y esto también es interesante porque se hace a partir de esas comunidades de emigrados del Paraguay, ¿verdad? O sea, hay 12% de la población del país que está fuera del país, de las fronteras del país. Es decir, Paraguay exporta últimamente soja, pero también exporta, como dijo de una forma bastante despectiva aquí en este país el actual presidente, exporta pobreza o exporta pobres, ¿verdad? Un presidente que cuando vino aquella vez tuvo tiempo suficiente para irse a la final de la Champions League, pero no tuvo un solo minuto en su agenda para encontrar a la comunidad paraguaya que está haciendo un aporte fundamental a varios niveles, cultural, político, lo que estamos haciendo esta noche, social, económico, ¿verdad? Es decir, hay que saber, por ejemplo, que esa divisa de los emigrados en Paraguay representa más que la inversión directa extranjera en Paraguay. Es decir, o sea que la gente que él vino a despreciar e insultar aquí es la que está inyectando una cantidad enorme de dinero que se distribuye mucho más y que va directamente a la economía real, contrariamente a lo que pasa en la soja. Ahora vamos a hablar, digamos, un poco de esos detalles, de esos temas, ¿verdad? Yo les propongo justamente hacer un poco en 3 partes, pero muy rápidamente, porque lo que me interesaba mucho de la dinámica de esta noche también es el nombre de conversatorio, es decir, de que podamos lanzar un poco nosotros algunas ideas y en torno a eso intercambiar, conversar. Entonces yo proponía hacer un poco, presentar, porque es cierto que también hay muchos militantes en la sala que conocen ya bastante la realidad del Paraguay, para algunos a lo mejor, y ya me disculpo de entrada, algunos elementos ya van a resultar conocidos, ¿verdad? Pero probablemente hay gente también que conoce muy poco o casi nada del Paraguay. Entonces me pareció interesante hacer una cronología muy rápida un poco de la situación del país. En un segundo momento quedarnos un poco más en el antecedente más inmediato de la situación actual, que son esos años de dictadura estronista en Paraguay, y finalmente la situación actual, es decir, con la presidencia actual del presidente Horacio Cartes, que ganó las elecciones y está en la presidencia del país del 2013, ¿verdad? Entonces es interesante un poco para la temática de esos 3 ejes que estaban vinculadas a esta situación poco conocida del Paraguay, el agronegocio, la militarización o el militarismo y la narcopolítica, ver un poco en la evolución de los años cómo se fue estructurando esa realidad. Y es interesante empezar, por ejemplo, justamente con eso. O sea, Paraguay, en términos de su nacimiento como república, es uno de los primeros, ¿verdad? Es decir, fueron los haitianos ahí por 1810 y Paraguay es en 1811, ¿verdad? Pero ya es un nacimiento, digamos, como nación independiente, bastante contestado, ¿verdad? Los estados que se estaban formando, Brasil y Argentina, que iban a constituirse, ya tenían unos intereses también anexionistas, o sea que es un país que nace ya, digamos, como en un territorio en disputa y que tiene que encerrarse un poco en sus fronteras. O sea que esto también contribuye un poco a esa imagen a veces de isla o de cierta autarquía que rodeó y rodea la historia del país. O sea, para existir tuvo también que desde el inicio de su propia independencia disputar esa base territorial nacional. Tiene un primer periodo que es finalmente bastante próspero también, ¿verdad? Que duran desde ese proceso de la independencia hasta aproximadamente 1800, o sea, mediados del siglo XIX hasta 1860, un periodo de desarrollo bastante precoz
industrial y bastante autárquico, ¿verdad? Es decir, es un país que llegó a desarrollar industria de fundiciones de hierro, llegó a desarrollar ferrocarriles, algo que para la época eran muy pocos países de la región que consiguieron tener. Y este proceso, digamos, de desarrollo económico se ve truncado también en esa mitad del siglo XIX por una guerra que prácticamente hasta hoy día, casi 200 años, a más de 180 años, sigue teniendo un impacto enorme en la realidad social, política del país, ¿verdad? O sea que la guerra de la Triple Alianza, que fue entre 1865 y terminó en 1870, y que enfrentó al Paraguay a sus tres vecinos, al Brasil, la Argentina, y Paraguay inicialmente había entrado en el conflicto bélico para defender a su aliado el Uruguay, que finalmente también entre tiempo cambió de gobierno y se sumó al grupo de las naciones que hacían la guerra del Paraguay. Esto tuvo unas consecuencias catastróficas sobre el país a nivel demográfico, a nivel social, político. La población fue absolutamente diezmada, ¿verdad? Es decir, y es un país que a partir de ese momento es un territorio ocupado, ¿verdad? Y aquí entramos quizás en los primeros elementos también que van a tener una incidencia en su desarrollo político y también económico. Es decir, inmediatamente después de la guerra, todo ese proceso de desarrollo precoz industrial es aniquilado por las potencias ocupantes, que en realidad también tenían una vinculación fuerte con los intereses, digamos, del imperialismo británico, ¿verdad? Que estaba por detrás también de estos tratados de esa guerra. Y este proceso incipiente de desarrollo se ve completamente truncado en ese proceso de la posguerra, y ocurren dos hechos que yo creo que van a ser interesantes también para la parte siguiente. Uno es la privatización de las tierras públicas, que eran integralmente tierras fiscales y públicas, y estas tierras se, traspasan esencialmente a grandes empresas argentinas, brasileñas y británicas. Y la concentración actual prácticamente de la tierra en Paraguay proviene desde esta época, ¿verdad? Los grandes latifundios y esta concentración de la tierra prácticamente se mantuvo invariable. Hoy día Paraguay sigue siendo creo, si no la tasa más alta de concentración de la tierra a nivel mundial. Es decir, es una cifra que repetimos regularmente, pero el 2% de la población controla el 78% de las tierras cultivables del país. O sea que en el índice de Gini, y eso en los últimos años hizo que agravarse. Es decir, creo que Brasil también tiene, evidentemente las proporciones son distintas, pero en términos de concentración, el Paraguay hoy día tiene un nivel de concentración mayor que el de otros países, ¿verdad? Y esto a lo largo de los años, después de este periodo de posguerra, prácticamente se mantuvo invariable, ¿verdad? Y otro elemento importante también en términos más políticos es que en ese periodo posterior surgen los dos partidos políticos tradicionales, la Asociación Nacional Republicana y el Partido Liberal, que son los dos partidos que en toda esa fase posterior se fueron sucediendo en el gobierno, y entonces desde ese momento reinó un bipartidismo conservador, porque los dos partidos representan a fracciones distintas de esa oligarquía ganadera, terrateniente del país. Y estos dos sectores políticos que, como decía el lingüista Chomsky, ¿verdad? Con respecto a la situación norteamericana, él decía, en realidad en Estados Unidos hay un partido único con dos corrientes internas, demócrata y republicana, ¿verdad? Pero es el partido del gran capital, ¿verdad? Y creo que algo similar se aplica un poco a la situación en Paraguay. Entonces, este contexto tiene implicancia evidentemente hasta hoy día. Bueno, yo creo que podemos pasar de una forma un poco más rápida a otros elementos también en este periodo. Hay ya en el siglo XX un periodo de mucha inestabilidad política, y para llegar al tema del militarismo es importante también otro hecho histórico. Ya en el siglo XX, otro conflicto bélico con el único vecino que nos faltaba, con el que todavía no habíamos tenido una guerra. Del 32 al 35 tenemos un conflicto bélico por unas cuestiones territoriales del Chaco paraguayo,
El Chaco, si ustedes ven un poco el mapa de Paraguay, representa 60% del territorio nacional y alberga solamente a 3% de la población. Es un territorio con una biodiversidad bastante también rica y hoy en día en disputa por grandes grupos multinacionales. En términos de agua, probablemente también petróleo, pero muy utilizado en ciertas regiones para el tema de la ganadería intensiva, sobre todo en las zonas cercanas a los ríos Paraguay y Pilcomayo. Voy a mirar para no extenderme tanto. Entonces, esta guerra del Chaco finalmente también marca un hecho, digamos, evidentemente hay varios aspectos que se pueden analizar, pero marcan la incursión también más directa de los militares en la vida política nacional. Es decir, a la salida del conflicto, digamos, los líderes políticos son los generales que se presentaban del lado paraguayo como los vencedores del conflicto bélico, del lado boliviano, que tiene una versión un poco diferente también, pero marca la entrada, digamos, en la vida política de los militares, y ese momento va a cumplir, digamos, las Fuerzas Armadas un rol político, incluso, digamos, partidario sumamente eminente en la vida política. Y en la posguerra del Chaco, entonces se inicia un periodo de enorme inestabilidad, hay de por medio una guerra civil también, y inicia el gobierno del Partido Colorado. O sea, que el Partido Colorado asume el poder en 1947 y siguen en el poder. Con una pequeña pausa de 4 años entre el 2008 y 2012, que vamos a comentar un poco lo que ocurrió en este periodo, pero entonces hay que entender que es un partido que lleva en el poder, gobernando de forma ininterrumpida, gobernaron 60 años, estuvieron en la presidencia del país. Eso también fácilmente podemos hacer una idea de lo que tiene implicancia en términos sociales y políticos, ¿verdad? Y de esos 60 años, 35 años fueron de una dictadura militar, ¿verdad? O sea, el general Alfredo Stroessner, de ascendencia alemana y de ideas también fascistas, fue un, digamos, notorio protector de genocidas nazis, ¿verdad? Como muchos deben saber. Algunos más conocidos, otros menos, porque hoy día empiezan a salir, digamos, elementos documentales que muestran que no fue solamente Mengele el que estuvo albergado, fue el más conocido, ¿verdad?, entre las personas que refugió la dictadura de Stroessner, sino que otros que estaban en regiones cercanas también cumplían un rol de asesoría a la represión paraguaya, sobre todo, por ejemplo, Barbie, ¿verdad? Klaus Barbie, el carnicero de León, que fue arrestado en Bolivia. Él asesoró a digamos, escuadrones de la muerte de Paraguay, de Perú, evidentemente Bolivia. Hace poco en la televisión francesa, justamente, un reportaje alemán, pasaron un documental muy interesante, reciente, sobre el periplo justamente de Barbie en Bolivia y las implicancias, ¿verdad? Y ahí yo quisiera hacer, justamente aprovechando este nefasto personaje y la dictadura stronista, el vínculo también con esa generalización del tema del narcotráfico en la vida, digamos, económica y también política del país. Es decir, en realidad en Paraguay, digamos, la implantación de una manera, no sé si le podemos llamar así, pero industrial o de una manera sistémica del narcotráfico viene también de esa época, que coincide con la instalación de la narcodictadura en Bolivia, de Mesa, y se instala y se masifica todo el proceso, digamos, de tráfico, sobre todo de cocaína, heroína, en el país. Stroessner evidentemente veía el potencial que esto, porque él vendía, digamos, vamos a decir así, protección a los nazis. No es que la gente se iba, sino que eso le costaba también a esta gente a distintos niveles en dinero. Y cuando se desarrolla el narcotráfico también, claro, ve el negocio y delega esto en uno de sus principales generales, el general Andrés Rodríguez, que fue el personaje que administró todo el proceso, digamos, de tráfico en la región, en Paraguay, a partir de los años 70. Hay una famosa anécdota de esta época que algunos de los que somos más viejos recordamos todavía un poco, pero con todo lo conservadora que era y muy reaccionaria la revista Selecciones, que algunos deben recordar, una revista súper conservadora,
que era una de las pocas que conseguía burlar la censura estronista, justamente por ser una publicación absolutamente reaccionaria, ¿verdad? Y sin embargo, en el julio del 73 dedican un reportaje entero al tráfico de cocaína en América del Sur, y el principal personaje de ese reportaje era Andrés Rodríguez, el general Andrés Rodríguez. Y fue una sorpresa, cuentan, yo ya no sé la veracidad de esto porque evidentemente son cosas que circulan un poco entre forma de leyenda urbana, pero dice que él también era un gran lector de selecciones. Entonces cuando nosotros le decimos eso, el conscripto, el soldadito, esa mañana le trae su revista favorita a él, le pone sobre la mesa y él lee y ve el tema de el tráfico de droga en América del Sur, y cuando empieza a ojear se da cuenta que él es el personaje de la cuestión. La respuesta fue evidentemente confiscar, porque ya había llegado a los kioscos la publicación. Confiscó todos los ejemplares, pero evidentemente algunos se llegaron a vender. Entonces yo llegué a ver eso en Paraguay, un amigo, su padre había conseguido un ejemplar. Eso circulaba como una especie de ¿cómo se dice ahora? El colector, ¿verdad? Muy peligroso. Y recuerdo este amigo, para la anécdota, este amigo, su padre tenía una especie de doble fondo en el colchón para guardar este material. En fin, pero Rodríguez es un personaje, finalmente, para cerrando la anécdota, para volver a la vida política. Stroessner que instaura el tema de este tráfico de droga y tráfico diverso y variado, el tema del contrabando también, digamos, es de esta época. Y Stroessner cae en 1989 tras un golpe de Estado militar, es derrocado, y adivinen por quién, por el general Andrés Rodríguez, el de la revista Selecciones, es el que estaba buscado por la DEA. Él no podía salir del país, Andrés Rodríguez no podía salir del país porque tenía una orden de captura de Interpol. Sin embargo, la embajada norteamericana decide blanquearlo y habilita su golpe de Estado para derrocar a Stroessner. Y él es el que inicia la transición democrática y entonces mata a dos pájaros de un tiro. Uno que blanquea totalmente su situación judicial, vamos a decir, pero también política, ¿verdad? Porque él queda como el general que trajo la democracia al país, pero eso marca el inicio de una transición que ciertamente se inician elecciones libres que no existían. La mayoría de los partidos políticos son liberalizados en esta época, salvo el Partido Comunista, que fue recién, digamos, la proscripción sobre el Partido Comunista es muy reciente, desde los años 2010, ya prácticamente muy cercano a la época de la llegada al poder de Fernando Lugo. Y es una transición totalmente tutelada y controlada por los militares y por el Partido Colorado. Entonces, quizás rápidamente esos momentos finales de esta transición que estuvo muy marcada. Recapitular, ver un poco, hay un sociólogo, digamos, cuya obra y sus artículos están disponibles ahora en internet, que a la gente que quiere ir un poco más lejos, tener más información, yo les recomiendo, que es Tomás Palau. Y él tiene un artículo muy interesante que se publicó en una revista que se llama El Poder y su Trasfondo, donde él describe cuáles son los grupos que conforman el poder real en Paraguay. O sea, no el que está en el gobierno, no que son los partidos políticos, sino los que realmente definen, digamos, la estructura social del país. Y él hablaba justamente el histórico, el que describimos, 2% que controla el 80% de la tierra en el país. Al calor de la dictadura surgen dos grupos más que siguen siendo sumamente poderosos, o sea, el narcotráfico, que hoy día tiene una presencia cada vez más importante dentro del sistema institucional y de los partidos políticos, y nosotros le llamamos los empresarios, ¿verdad? Esa mezcla de empresario y dinosaurio, ¿verdad? Y que un famoso economista chileno, André Gunderfrank, llamaba la lumpenburguesía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente este grupo económico era una especie de pseudoempresariado que en realidad se enriquecía exclusivamente a partir de los contratos amañados de las licitaciones públicas que eran dadas exclusivamente a las personas leales al régimen. Y muchos de estos empresarios, sobre todo del sector de la construcción, después fueron presidentes de la República. Un caso notorio fue el de
Guasmosi, que era uno de lo que llamamos el Barón de Itaipú. Se llama la represa de Itaipú, que se construyó en los años 70 y es una represa, digamos, en conjunta con el Brasil. Y del lado paraguayo, toda la licitación de la construcción, las empresas que entraron en ese proceso de construcción estaban totalmente controladas por la dictadura, ¿verdad? Y Guasmosi se enriqueció en este periodo y fue quien sucedió en el poder, en la presidencia, a Andrés Rodríguez en el año 93. Entonces tenemos esos dos grupos, digamos, la oligarquía ligada a la tierra y a la ganadería intensiva, el narcotráfico y el contrabando, o sea, los tráficos diversos y variados, los empresarios, que son bastante poderosos, hoy día con un poder bastante importante mediático, es decir, ellos cuentan con los medios de comunicación más poderosos del país, radios, canales de televisión, internet, el entretenimiento, etc. Y un nuevo actor que es un actor que entra con digamos ya la transición política, que es el agronegocio transnacionalizado, es decir, el Paraguay, lo comentábamos, es el cuarto exportador mundial de soja. Hoy día prácticamente el 78% también, o sea, 70% de la tierra cultivable del país está consagrada exclusivamente a la soja. Es decir, justamente los ganaderos, lo decíamos un poco en la presentación del panel de esta noche, que los ganaderos se vanaglorian y dicen que el Paraguay puede alimentar a 80 millones de personas, o sea que el alimento que produce Paraguay puede alimentar a 80 millones de personas. Hicieron la estimación de los volúmenes de carne y soja que exporta el Paraguay. Y sin embargo es uno de los países con los más altos niveles de desnutrición y malnutrición en la región sudamericana. Es decir, la superficie dedicada al cultivo de alimentos en Paraguay por el campesinado, en los cultivos de subsistencia, es solamente alrededor del 6%, que se dedica. Entonces, este es el cuarto actor. Estos cuatro grupos conforman, digamos, el poder real. Y ellos están en disputa permanente también para ver cuál de sus representantes van a ocupar, porque hay una cosa nueva también, pero eso no es un fenómeno que traspasa, que va más allá del Paraguay. Yo creo que, por ejemplo, los Donald Trump, Macri, o ahora Temer, representan en cierta forma esta entrada, digamos, de esos sectores oligárquicos, plutocráticos, directamente en la política. Antes tenían, digamos, representantes y podían instrumentalizar, ahora hay una especie de entrada directa. Y con eso, y voy a ir redondeando ahí para dejar lugar después a las preguntas, a las reflexiones. Esto es lo que da lugar ahora, por ejemplo, a la llegada al poder. Pero antes tendría que hacer brevemente ese periodo de la caída del Partido Colorado en el año 2008. Evidentemente esos años también implicaron un desgaste del Partido Colorado. Y en el 2008, muy rápidamente, el Partido Colorado se divide en dos. Ahí tienen dos elementos que, digamos, provocan su caída en el año 2008. Uno es una división interna bastante fuerte, unas internas que fueron bastante, entre comillas, sangrientas. Sale una candidata que no gozaba finalmente del apoyo de los otros caciques partidarios y tuvo muy poco apoyo real en las elecciones. Y otro elemento no menor y que marca un poco también el elemento militar, un cacique militar de nombre Lino Oviedo hace un cisma en el Partido Colorado, un Colorado militar de los que se enriqueció. Rodríguez era mano derecha de Stroessner y Lino Oviedo era la mano derecha de Rodríguez. Entonces, Lino Oviedo crea un nuevo partido político y divide el Partido Colorado. En el 2008 ellos obtienen alrededor del 20% de los votos y es históricamente la elección con, digamos, en términos de porcentaje, de menor cantidad de votos del Partido Colorado, y gana un ex obispo que deja su ministerio para ponerse al frente de una coalición bastante amplia y compleja, ¿verdad? Porque reúne desde los partidos de izquierda que estaban atomizados y que finalmente se juntan para sostener esta candidatura, porque Lugo es una persona de la iglesia, pero al mismo tiempo una persona cercana, digamos, más bien a los principios de la teología de la liberación. Entonces era alguien que gozaba tenía una cercanía con los movimientos sociales y campesinos en particular.
pero para derrotar al Partido Colorado, que era lo que se veía en ese 2008 como el objetivo histórico, se necesitaba hacer una alianza con el mayor partido conservador, con el otro partido, el Partido Liberal, y esta alianza se produce. El desprestigio de este Partido Liberal es tanto también que ellos no pueden poner su propio candidato a la presidencia. No tenían figuras lo suficientemente fuertes y creíbles para imponer su candidato a la presidencia, entonces tiene que conformarse con la vicepresidencia. Lugo va, y esta coalición es la que derrota al Partido Colorado y inicia un proceso con muchos ataques digamos, con grandes contradicciones de apertura democrática real en el país, ¿verdad? Pero fuertemente atacado, y finalmente este gobierno es derrocado en junio del 2012 mediante un golpe parlamentario. Se produce una masacre en unas tierras ocupadas por campesinos, una masacre que hoy día, creo que en el debate a lo mejor, y aquí Paraguay Resiste en Madrid, los compañeros conocen muy bien, y muchas personas en la sala, el proceso de Curuguaté. Cada vez más hay elementos que muestran que fue realmente montado, y que este evento traumático, donde murieron 17 personas, fue el que generó la conmoción necesaria para terminar de tumbar el gobierno de Fernando Lugo. Entonces, esta experiencia de alternancia política, la primera en la historia del país que ocurre sin derramamiento de sangre y sin violencia, y sin embargo es abortado en un baño de sangre, o sea, con la muerte de 17 personas, y después eso yo creo que en algún momento Leticia y otros compañeros seguramente van a hablar, porque los que están hoy día condenados por esa masacre son las víctimas. Todos los verdugos están libres y están en el poder, los ideólogos, y los ejecutores de la policía están libres. Los únicos que están presos son los campesinos, que muchos de ellos perdieron familiares, están heridos, fueron torturados, y ellos son los que están presos con penas de hasta 30 años de cárcel, ¿verdad? En un proceso judicial que no puede, digamos, merecer ese nombre. Es una aberración lo que se hizo en ese llamado proceso judicial. Entonces, el corolario de ese proceso, y ahí sí que voy cerrando, es la llegada de este personaje que hoy día está en la presidencia del país, Horacio Cartes, un empresario cuya actividad conocida es el tema más conocida es el tema del tabaco, ¿verdad? O sea, es un empresario tabacalero. Y hoy día hay regularmente escándalos porque sus marcas de cigarrillos producidas en Paraguay aparecen en Estados Unidos, en Colombia, en México, ¿verdad? Hay un contrabando gigantesco que es una vergüenza para el país, ¿verdad? Horacio Cartes llega y gana las elecciones porque el golpe de junio del 2012 ocurre a 10 meses de las elecciones generales. Entonces, el que completa el periodo presidencial es Federico Franco, su vicepresidente, un liberal, un proceso que está marcado por una serie de escándalos de corrupción, de robo y de saqueos de las arcas públicas. Y en abril de 2013 el que gana y actualmente está en la presidencia es Horacio Cartes, y él profundiza el proceso ahora de concentración de tierra y de medios, ¿verdad? A tal punto de que hoy día esos otros estamentos de la oligarquía que fuimos mencionando lo ven como un peligro, porque finalmente él aprovechó tanto su presidencia para acumular poder y dinero económico que hoy día puede desequilibrar la balanza. Él ya puede estar, digamos, en una posición de casi monopolio con respecto a los otros grupos. Entonces los otros sectores le tuvieron también que parar el pie para evitar con el tema de la reelección. Bueno, yo fui probablemente bastante rápido, pero creo que vamos a tener otra vez unos momentos de intercambio sobre este tema, el panorama, y quizás hablar después, seguramente en el debate en otro momento también digamos, de otros aspectos de la realidad, a nivel de la realidad del movimiento campesino o incluso juvenil, otros aspectos, y de la emergencia también de proyectos políticos progresistas y de izquierda en el país. Ahora la presidencia de Horacio Cartes está acabando, el próximo año las elecciones son en el 2018,
y ya se está en un terreno, digamos, preelectoral de disputa para ver. Entonces, nuevamente, un poco el escenario es de continuidad o alternancia y ver cómo ese proyecto incipiente y muy frágil, digamos, de surgimiento de fuerzas políticas progresistas y de izquierda se va planteando en ese escenario que figura. Bueno, entonces yo dejaría estos elementos así que muestran un poco estos diferentes aspectos de la realidad paraguaya y después seguramente vamos a ir comentando y reflexionando en el tiempo que tengamos. Bueno, este derrotero histórico desde la independencia del Paraguay que nos pintó Gustavo, o sea, analizando un poco este derrotero histórico de Paraguay, decir o hablar de militarización del Paraguay me parece que es algo redundante, ¿no? O sea, toda la historia paraguaya está marcada por los militares, pero para echarnos así como las claves más puntuales e históricas también, aquí Fran Pérez nos va a lanzar algunos datos y algunas historias que él maneja, así es que todo tuyo. Bueno, pues yo, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y por tener interés por Paraguay, porque es un país realmente hermoso, un país apasionante, con una historia política también apasionante y sin embargo no tan conocido como otros países de América Latina, ¿no? Como se ha dicho por parte de Gustavo, ¿no? Y bueno, yo lo he recorrido en varias ocasiones y me ha parecido pues que son países que tienen una gente estupenda, una naturaleza estupenda, un clima maravilloso, un montón de posibilidades, pero con una oligarquía, pues, como se ha dicho, pues criminal, delincuente y narcotraficante, ¿no? Es decir, una oligarquía que siempre ha tenido el poder, no siempre, ¿no? Porque es verdad lo que se contó aquí de Solano López y de la guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay tuvo realmente una ocasión histórica de tener otro futuro, ¿no? Pero a partir de la Guerra Mundial, a partir sobre todo del general Stroessner toma el poder e impone una dictadura, la más larga de América Latina, 35-36 años me parece que estuvo, y una dictadura donde el tipo se permitió estar casi en estado de sitio, con el estado de sitio declarado durante todo el tiempo, ¿no? Salvo cuando convocaba elecciones, pues era muy divertido el hombre y convocaba de vez en cuando elecciones para dar una imagen exterior más a los norteamericanos que a otra cosa, pero una imagen exterior de disimulo que nadie obviamente se creía, ¿no? Porque como dictadura pues fue modélica en la aplicación de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales y en la persecución de los disidentes, ¿no? Y además sabéis que parte de lo que era el Plan Cóndor aparece en la documentación en Paraguay y tuvo una participación Stroessner con su amigo Pinochet pues espectacular, ¿no? Por tanto estamos hablando efectivamente de que en la historia contemporánea de Paraguay ya el militarismo, ya la dictadura, ya el nazismo aparece ahí, ¿no? Él era un militar nazi que admiraba a los nazis y que los protegió, como ha dicho Gustavo muy bien, y los escondió, ¿no? Y que colaboraron con él hasta que murieron, ¿no? La mayoría por causas naturales, ¿no? Y bueno, pues esta oligarquía, ¿no? Que ha tenido el poder casi siempre y que en la etapa contemporánea, solo en ese periodo de Lugo, se puede decir que ha habido un gobierno distinto, ¿no? Y más o menos de izquierda y más o menos democrático, ¿no? Pero, bueno, es una oligarquía que ha mantenido el poder a sangre y fuego, ¿no? Y que no ha dudado nunca primero, en enriquecerse ilegalmente, ¿no? Y el tema del narcotráfico, como dijo muy bien Gustavo, lo monta Andrés Rodríguez en la etapa de Stroessner, por tanto, lo monta la propia oligarquía, los propios militares, ¿no? Que son los que controlan además siempre las pistas de aterrizaje de los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso, cuando se montan las transiciones, cuando se acaba ya la Guerra Fría y bueno, Estados Unidos dice, le encarga a Andrés Rodríguez, oye, te tenemos fichado como narcotraficante, casi que en vez de detenerte, pues oye, si nos arreglas esto de tu consuegro, porque además era consuegro de Stroessner, ¿no? O sea, y efectivamente traiciona a su consuegro y se hace el demócrata y de alguna forma se tiene que exiliar Stroessner en Brasil y quedar como el malo de la película, como Andrés Rodríguez era tan ejecutor de sus políticas como Stroessner, ¿no? Por tanto, el narcotráfico lo monta la oligarquía paraguaya, lo montan los militares y son los responsables, y siguen siendo hoy los responsables del narcotráfico. Es un Estado narcotraficante porque tiene una oligarquía narcotraficante, ¿no? Y porque tiene un partido que no soltó el poder casi nunca, que es un partido narcotraficante, lleno de narcotraficantes y con un presidente actualmente narcotraficante, ¿no? Y además delincuente procesado históricamente, ¿no?
Bueno, esa es la oligarquía de Paraguay, ¿no? Entonces hay que saber quién está ahí. Es un partido dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en el poder, porque el poder democrático no es más que la excusa para que ellos sigan haciendo sus negocios, los que son legítimos dentro del capitalismo y los que son ilegítimos, que son estos, ¿no? Y bueno, por decir algunas cosas de Cartes, ¿no? Porque ciertamente aquí toda la prensa española ha ocultado su biografía, ¿no? Y cuando uno teclea simplemente en Google encuentra un montón de cosas, porque bueno, digamos que los oligopolios de la gran prensa consiguen ocultar muchas veces la parte mala de los partidarios de los norteamericanos y del capitalismo, pero siempre quedan resquicios, siempre hay parte de prensa independiente y de hecho hay periodistas que han sido asesinados en Paraguay, ¿no? Por publicar estas cosas. Y bueno, pues Cartes, yo he cogido aquí algunas perlas para que veáis qué tipo de personaje tenemos ahí colocado, ¿no? O sea, aparte de, por supuesto, de ser hijo de oligarcas, estudiar en Estados Unidos, saber mucho de técnicas de motores de aviación, que eso es importante para el narco, ¿no? Eso de jovencito ya se lo aprendió en Estados Unidos. Llegó a gestionar 25 empresas con 3.500 empleados, ¿no? Que eso no es cualquier cosa. Es decir, en el Partido Colorado quien llega al poder es quien tiene mucho dinero, muchísimo dinero, ¿no? Eso sí que es como hacían los griegos, ¿no? Bueno, el poder de los más ricos, ¿no? Pero el poder de los más ricos es que yo soy el más rico y yo dirijo el partido, dirijo el poder, ¿no? Y eso es así, a veces se matan entre ellos un poco, pero muy poquito, ¿no? Porque tienen muy claro a quién tienen que matar y a quién tienen que perseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues este personaje funda un banco, el Banco Arambay se llama, Tabacalera del Este, Sociedad Anónima, voy a decir algunas empresas, ¿no? Importantes, los Puro Sol, distintas marcas internacionales, trabaja para transnacionales también, compra licorerías, ¿no? Distintas empresas, es decir, que es un gran capitalista que llega al poder, pero siempre vinculado a actividades ilegales, ¿no? Siempre. Unas cuantas perlas que apuntan aquí, porque hay muchas de sus actividades ilegales, son por ejemplo las siguientes, ¿no? En el año 85, que todavía estaba Stroessner en el poder, fue condenado por una estafa de 34 millones de dólares, ¿no? Es decir, que no es cualquier cosa, no son 34 euros robados en la esquina uno que pasaba por ahí, no. Una estafa, ¿a quién? Al Banco Central del Paraguay, o sea, al único banco que era público y que era del Estado, pero aún así lo controlaba Stroessner, pero hay una estafa y por tanto es un delincuente y un estafador. Estuvo prófugo 4 años del país, fuera del país por este tema, prófugo de la justicia, ¿no? Ha habido un personaje en la campaña electoral absolutamente ridículo de su campaña que dijo, bueno, ha estado perseguido como Nelson Mandela, te voy a decir en la campaña, no sé si lo sabéis, bueno, era algo verdaderamente claro, para decir que, bueno, que algunas veces llegan presidentes al poder que antes tenían pasados gloriosos. Bueno, este es el pasado glorioso de este personaje, ¿no? Bueno, es un personaje además que, por contaros alguna cosa, cuando se destapan los papeles de Wikileaks, el tipo aparece en varios sitios, ¿no? Y todos son perlas maravillosas, ¿no? Ha sido investigado por la DEA, por lavado de dinero del tráfico de drogas. Muchas veces Estados Unidos lo que tiene es un censo de oligarquía y de partidos políticos de la derecha para luego chantajearles y decir, oye, no te voy a procesar, pero tienes que trabajar para mí de otra forma, ¿no? Es el caso también de Uribe, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Pero es un tipo que también ha estado vinculado, como ha dicho Gustavo, al tráfico ilegal de tabaco, como en Colombia, Brasil, en muchos sitios, ¿no? En el año 2000, una avioneta fue aprehendida, curiosamente, en la estancia La Esperanza, ¿no? Esto es una cosa, hasta si no fuera dramático sería humorístico, ¿no? Era una finca del propio Cartes, donde una avioneta es aprehendida con 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína. Esto puede dar un beneficio de miles y miles de euros y dólares, ¿no? Su tío, Juan Domingo Viveros Cartes, también era narcotraficante, parece que los negocios vienen de familia, ¿no? Y este hombre estuvo 6 años preso, eso sí, en Brasil, ¿no? Donde de vez en cuando también había periodos democráticos. Y también le habían aprendido con un montón de kilos de coca, ¿no? Bueno, esto no solamente se ha dedicado a eso, también a la ocupación ilegal de tierras, también ha ido marginando y echando de sus tierras a campesinos para ir haciendo su hacienda mucho más grande, que esta es otra de las características de la oligarquía paraguaya y colombiana, de las oligarquías más tremendas de América Latina, ¿no? Y su gente, como por ejemplo el señor Ramírez Villanueva, que también es otro personaje, también estuvo preso en Brasil por evasión de 35 millones de reales. Digo los datos para que queden, como veo que alguno está grabando, para que queden claros que no son cantidades pequeñas, que hablamos de cantidades bárbaras, ¿no? Bueno, Cartes compró curiosamente a otro empresario brasileño una gran finca, el empresario Milton Maldonado, al que también le habían pillado un avión en su finca, ¿no? Este señor Milton Machado, 210 kilos de cocaína, ¿no? O sea, esto, para que digan que luego, no digo la DEA, pero los servicios de persecución del narcotráfico a veces funcionan bien y a veces tienen funcionarios públicos que se toman en serio su trabajo. Otra cosa es si la justicia llega a condenar o no a condenar a estos personajes, ¿no?
Y bueno, luego ha habido mucho debate también reciente en Paraguay. En concreto ha habido un fiscal que llegó a senador, que se llama el señor Arnaldo Bucio, que ha denunciado en sede parlamentaria a varios diputados que estaban sentados ahí, senadores, y que los tenía en la misma Cámara. Decía, no, este señor es narcotraficante, este señor también, porque ha habido una comisión parlamentaria que ha estudiado el tema y aquí están las conclusiones, ¿no? Bueno, pues la justicia no creéis que ha actuado y los ha metido presos a todos, o no, esos señores siguen siendo diputados, pero ese es el debate que tienen aquí, ¿no? Por ejemplo, él ha acusado a alguien importante del Partido Colorado, no tengáis duda que algún día llegará a presidente, Víctor Raúl de Clesis, ¿no? Porque aquí para ser muy narco puede ser muy presidente, muy candidato. Este señor que es diputado también, en una de sus fincas, fue aprendida una avioneta, ¿no? Con 200 kilos de cocaína y fue encarcelado 4 años, ¿no? El señor de Clexis, que hoy se sienta en el Parlamento paraguayo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un Estado narcotraficante, el título de la charla está muy bien. Y podemos seguir dando más casos, ¿eh? El periodista que ha sido asesinado ahora, el señor Pablo Medina, de ABC Color, que fue asesinado con otra compañera, es un tipo que claramente se sabe quién lo ha mandado a matar, ¿no? Es decir, que es otro diputado o no, intendente de un municipio, pero también del Partido Colorado, ¿no? Es decir, que podríamos seguir así. Hay una película que tenemos que ver todos, que se llama Paraguay, Drogas y Banana, que ha hecho un tal Salinas y que yo creo que es interesante que popularice este problema, para ver si sirve, por lo menos para que la opinión pública mundial vaya conociendo este tema, eso si no le pegan los tiros, ¿no? Porque también se lleva mucho eso por ahí. Bueno, pues esta es la situación, es decir, aquí solamente hay problemas en Venezuela, pero tenemos todo un Estado narcotraficante, se habla mucho de México, sabemos bastante bien, creo, la situación de México, pero hay que hablar de estas cosas y hay que ponerle a la gente su nombre, ¿no? Y si desde luego si hay presidentes que son narcotraficantes, pues hay que decirlo, ¿no? Bueno, el militarismo, como ha dicho Gustavo, nace en la dictadura y en la democracia sigue habiendo un poder oligárquico mantenido, no solo con el delito, ¿no? Porque estos se dedican a eso, se dedican al contrabando, se dedican a veces al tráfico de blancas, de mujeres. Es decir, Paraguay es el país de América Latina que más prostitución y tráfico de mujeres tiene, incluso de niñas, que se pueden comprar con dinero. Y en Paraguay, yo que lo he visitado varias veces, yo pedí que me llevaran a una ONG española que trabajaba ese tema, ¿no? Y que recogía niñas de la calle que eran, bueno, pues con 14 años, incluso a veces sus padres la vendían, ¿no? O la propia policía la violaba, ¿no? Entonces, ellos tenían una ONG que de vez en cuando era atacada y tenían pintadas y tal, de las mafias, ¿no? Pero tú podías ir a la estación de autobuses o a otros puntos de Asunción y ver dónde estaban los tipos. Y uno se ha preguntado, ¿no? ¿Y la policía qué hace aquí? No, es que la propia policía, el nivel de corrupción de la policía es tremendo y muchas veces ellos son los que dirigen las propias mafias, ¿no? Bueno, esta es la situación. ¿Qué pasa con el militarismo? Bueno, pues ha habido, por ejemplo, toda una batalla por conseguir una ley de objeción de conciencia, por conseguir que el servicio militar no fuera obligatorio, porque el servicio militar en los estados democráticos debería ser, ¿no? Por lo menos voluntario. Es decir, en España también hubo una batalla en la transición española para conseguir que no fuera obligatorio el servicio militar. Yo fui uno de los primeros insumisos de este país, ¿no? Pero hubo muchos, ¿no? Afortunadamente. Y en cuanto a la ley, una vez que la dictadura termina, no cesa la cultura militarista, pero hay un trabajo de movimientos de objeción de conciencia en Paraguay, a veces muy perseguidos, muy amenazados, porque el militarismo es tremendo, que consigue que entre en la Constitución un artículo que plantea la posibilidad del servicio militar alternativo, ¿no? Es decir, te obligan a hacer un servicio civil, eso ya está reconocido, pero, bueno, pues porque el ejército era terrible, porque morían cientos de personas, cientos de chavales maltratados por los mandos, ¿no? Que eran asesinados, que eran violados, que aparecían sus cadáveres por las cunetas y, sin embargo, luego no había condenas. Yo he visto aquí que hasta el año 92 solamente hubo 8 condenas de mandos militares por asesinar a soldados, ¿no? Soldados que muchas veces tenían 16 años, 18 años. En Paraguay existe el reclutamiento, o existía, ¿no? El reclutamiento forzado de muchachos. O sea, ahí llegaba el ejército, trancaba a chavales de 14, 15 años y los llevaba al servicio militar, ¿no? Y a partir de ahí, pues cualquier cosa, ¿no? Pero el 70% de los casos no tienen investigación judicial, ¿no? Según las ONGs que han trabajado este tema. Y normalmente el 81% de los casos, digo aquí hasta el año 92, o sea que ya han pasado años también, quedaban sin ningún tipo de responsables y quedaban en la impunidad, ¿no? Bueno, luego quería decir que afortunadamente, yo creo que a pesar de que sigue siendo un país muy militarista, afortunadamente está ya muy conocido eso, ¿no? Y va avanzando lentamente una crítica al militarismo, porque los valores que transmite son esos, valores de autoritarismo, valores, bueno, pues de domesticación, de dominación, ¿no? Y bueno, pues el ejército, si es un ejército democrático donde hay un control del propio ejército, bueno, pero
Nunca lo ha habido en Paraguay, siempre el ejército ha hecho lo que ha querido y ha tenido, bueno, pues un poco... ha servido más para controlar a la propia población en los movimientos de resistencia, en los movimientos de lucha, que los ha habido y los sigue habiendo, y son más de los que se conocen, ¿no? Y bueno, pues el ejército y la policía han sido empleados como instrumentos de las oligarquías, ¿no? Para encarcelar a luchadores sociales, para el control social de la población, que se llama, ¿no? Para espionaje, para represión. Otro tema que quería un poco liar con este es el tema de Estados Unidos, ¿no? Y que debemos saber que Estados Unidos tiene a Paraguay como uno de los países, digamos, de los suyos, ¿no? Y que ahora mismo hay 2 bases militares y una colaboración militar muy estrecha del ejército norteamericano con el ejército paraguayo. Yo he buscado datos y he encontrado que ya se aprobó hace unos años que hubiera hasta 16.000 soldados norteamericanos en Paraguay, que están llegando progresivamente, no sé en qué fase está, pero sí está aprobado que va a haber 16.000 soldados. Por eso hay una base militar que se creó, que curiosamente he buscado el nombre porque como ya no estamos en la Guerra Fría, ellos buscan como una forma de disimular la venta del militarismo, ¿no? Y decir que son muy buenos y que están para salvar a Paraguay del terrorismo, ¿no? Sabéis que hay 2 pequeñas guerrillas tan pequeñas que no se conoce ni quiénes son sus mandos, ni quiénes son los soldados, casi no hay ni muertos, pero el Ejército Popular del Pueblo Paraguayo o algo así, y otra pequeña guerrilla, pero que esto se emplea mediáticamente y se emplea como argumento para militarizar el país, ¿no? Y es absolutamente absurdo porque apenas ha habido atentados ni muertos, no es una guerrilla como la colombiana de las FARC, que tenía 15.000 hombres alzados en armas, se conocía quién era la comandancia y por supuesto había una guerra y un combate. Aquí no, Sin embargo se justifica con eso pues, el plan 2011-2018 de militarización, os lo leo, ¿no? Ejes fundamentales: rearme, modernización del ejército, capacitación del ejército con Estados Unidos, entrenamiento de tropas, aumento de tropas, ejercicios conjuntos con Estados Unidos y con otros países de la zona, ¿no? Compra de tanques, de barcos, de armas, de misiles y de radares, ¿no? Muchas veces los radares también sirven para el control social de la población. Bueno, realmente hay una oligarquía que es delincuente, que es narcotraficante y que encima quiere seguir imponiendo esa dominación a base de militarismo. O sea, no se modernizan estos chicos, ¿no? Entonces, claro, más armamento, más presupuesto militar, menos presupuesto para educación, menos presupuesto para salud. Por supuesto, todo esto sobre la base de que el negocio de la tierra y el negocio del agro, que ha planteado también Gustavo, lo controla la oligarquía, ¿no? Y bueno, pues si hay una rebelión campesina, si hay resistencias campesinas, que las hay, podemos hablar de ellas, bueno, lo que se hace es mandar al ejército, mandar a la policía y que maten a unos pocos, que detengan a unos cuantos, para seguir metiendo miedo a la población. Y si hay periodistas que denuncian que eso es un estado narcotraficante, que hay una militarización de la población y una criminalización de la lucha y de los movimientos sociales, pues también matamos unos cuantos periodistas, porque aquí no pasa nada, y metemos más miedo al resto para... Eso sí, hay libertad de prensa, ¿no? Y el único país donde no hay prensa libre es en Cuba, ¿no? Según dice Cartes, ¿no? Bueno, os decía la base militar. La primera base militar que se crea fuerte, descarada ya en el 2014, se llama Centro de Operaciones de Emergencia, ¿no? Es una base norteamericana y se titula Base Militar Humanitaria, ¿no? Humanitaria, ¿por qué? Porque dice que como en este continente americano pues hay tantas catástrofes naturales, ¿no? Terremotos y urgencias climáticas y tal, a eso se va a dedicar la base norteamericana con gran desprendimiento y generosidad a ayudar al pueblo paraguayo, ¿no? Bueno, eso lo dicen así, descaradamente, pero realmente ¿qué hay ahí? Hay una base del Comando Sur norteamericano, hay una base del imperialismo norteamericano montada para dominar y para controlar, para intervenir en América Latina, porque desde ahí van a controlar muchas cosas, y ahora están montando otra base que la están haciendo poco a poco también en Mariscal Estigarribia, me parece que es, ¿no? Eso es el Chaco ya, ¿no? Pero bastante cerca también de la Triple Frontera, bastante cerca de los acuíferos, ¿no? Es decir, bastante, ¿no? En el Chaco está el petróleo, está el gas, ¿no? Como tú decías, tiene muy poca población, pero tiene mucha riqueza y sabéis que ahora que el imperialismo está buscando cómo controlar los recursos naturales, pues bueno, se habla mucho de Oriente Medio, pero también hay recursos naturales en Venezuela. Por eso no nos gusta el gobierno, porque ha nacionalizado el petróleo y eso revierte en servicios sociales y hay que cargarse el gobierno de Venezuela, aunque tenga sus errores, pero ahí están a lo bestia. Y también hay que apoyar a un gobierno, aunque sea el presidente un narcotraficante, porque nos permite poner bases, ¿no? Militares y está trabajando para nosotros, ¿no? En definitiva, porque ahí en algún momento dado habrá que perforar, el petróleo se está agotando, los expertos dicen que les quedan 25 o 30 años de existencia al petróleo. Y bueno, pues habrá que ver si hay que hacer fracking, si hay que buscar en el Chaco lo que haya, ¿no?
Y ese es el tema. Entonces, lo que hay es una penetración imperialista y una militarización de la sociedad, ¿no? Y la vieja teoría del enemigo interno, que es una teoría que inventó en la Guerra Fría Estados Unidos, ¿no? Que realmente los ejércitos estaban para dominar a los propios pueblos, ¿no? Si os fijáis en cuántas guerras ha habido desde los años 50, guerras regionales de país contra país, prácticamente no ha habido ninguna. Es decir, no ha habido prácticamente guerras, ¿no? Ha podido haber algún conflicto en algún momento, pero el ejército ha servido para reprimir a su propio pueblo, ¿no? Para espiar a su propio pueblo. Y la ideología en la que eran formados en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, que estaba en Panamá y ahora está en Fort Benning, en Virginia, en Estados Unidos, la ideología era una ideología que enseñaba al soldado a luchar contra su propio pueblo, ¿no? Es decir, es el ejército de Evo Morales, el ejército de Chávez, el ejército que era un militar además, el ejército de Correa y otros ejércitos que cambian esa filosofía, que abandonan la Escuela de las Américas y que montan una formación en derechos humanos y una formación en democracia, ¿no? Para que el pueblo vaya unido al ejército y para que el ejército sea un ejército del pueblo. Bueno, eso en Paraguay es imposible, ¿no? Eso es el ejército, yo creo que es el ejemplo contrario, ¿no? Pero de alguna forma lo que se está fabricando es toda una ideología que se le mete a los soldados, que se le mete a la policía, de que ellos están para reprimir, ¿no? Y que siendo un Estado narcotraficante, siendo un gobierno narcotraficante, no, los narcotraficantes son los campesinos que se rebelan, ¿no? Y eso además sin pruebas, ¿no? Y de alguna forma se hace una teoría de lo ilícito, del contrabando, del crimen organizado y se aplica a la sociedad, ¿no? Se les aplica como si la sociedad estuviera permeabilizada por esa ideología, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos esto es un poco lo que yo quería decir. Luego, claro, podríamos hablar del periodo de Lugo y de las posibilidades de la izquierda, porque es verdad que hace falta una izquierda política que se desatomice, que se una, ¿no? Que se cree un frente amplio, pero es difícil, ¿no? O sea, es muy difícil primero porque fue aniquilada, porque muchos emigraron en la época de Stroessner, fueron torturados, ¿no? Y porque la gente joven también, bueno, no ve vías de lucha política. Entonces, ¿qué hace? Pues se mete en los movimientos sociales, se mete en otros tipos de lucha, el movimiento campesino, el movimiento de los estudiantes. Sabéis que ha habido ocupaciones de estudiantes de ministerios, ¿no? Los han tratado como terroristas, han procesado a los líderes de los movimientos. Había un líder chileno, ¿no? Que lo han criminalizado, porque como era chileno, pues debía ser hijo de algún Rogelio por ahí de la época de Allende, ¿no? Pero esa es la realidad, es decir, aplican una doctrina de criminalización de la lucha popular, de la lucha democrática, ¿no? ¿Por qué? Y claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que realmente Paraguay no es una democracia. Yo creo que no es un sistema democrático en absoluto limpio, ¿no? Fijaros cómo cree en la democracia el señor Cartes, que es un tipo que cuando se presenta de candidato primero se afilia al Partido Colorado en el 2008, ¿no? Porque ya alguien le vende que tiene que ser presidente si no quiere acabar procesado. Se afilia en el 2008, decía la legislación que eran necesarios 10 años de militancia para poder presentarse, cambiaron la legislación del propio Partido Colorado y los propios estatutos, ¿no? Pero luego se averigua, en un país donde el voto es obligatorio, curiosamente, o sea, te obligan a votar para que les votes a ellos, claro, pero el tipo no había votado nunca, ya tiene sus añitos, tiene 60 y algo. Bueno, nunca había votado ni en las municipales, o sea, fijaros cómo creía el señor en la democracia, ¿no? Le estaba dedicado a lo suyo, ¿no? A hacer dinero legal e ilegalmente, ¿no? Y ahora quiere estar en la política para seguir teniendo sus negocios legales e ilegales y que le vayan bien, ¿no? Bueno, y digo Cartes mucho, pero lo pongo como modelo de lo que es el Partido Colorado y que hay que luchar para acabar con esa mafia, ¿no? Que es lo que es el Partido Colorado, ¿no? Y bueno, nunca había votado, ¿no? O sea, eso es un tema que me dejó absolutamente sorprendido cuando lo leí en la prensa paraguaya, porque digo, pero bueno, ¿cómo la gente puede votar a este tipo si el tipo ni siquiera votaba a su propio partido, ¿no? A que se había afiliado y que defendía a la oligarquía? Bueno, pues esto es lo que hay por ahí. De todas formas, sí quiero también aquí, primero criticar a los malos, ¿no? Porque son muy, muy malos. Pero en segundo lugar también sacar una lanza por los buenos, ¿no? Porque el pueblo paraguayo está en lucha y tampoco eso nos llega, ¿no? Tampoco nos llega. Y hay mucho movimiento educativo, mucho movimiento de estudiantes, mucho movimiento campesino que está en la lucha por la tierra, siempre lo estuvo, ¿no? Siempre lo estuvo. Y que pone sus muertos y pone o sea, sufre represión, pero sigue luchando, ¿no? Yo cada vez que he ido allí, enseguida veo todo tipo de periódicos, hablo con gente, me voy a entrevistar con los movimientos sociales, las ONG, y todo el mundo te dice, aquí estamos luchando, o sea, aquí estamos luchando, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Ahora, ¿qué hace falta? Quizá dar un paso más a cristalizar un movimiento político, a convencer a la gente que merece la pena luchar por la política también para cambiar el país, ¿no? Y en eso Lugo hay una parte quizá de decepción de los gobiernos de Lugo en su propia gestión. Por ejemplo, podríamos hablar después de eso, pero tampoco él frenó a los americanos
en Paraguay, ¿no? O sea, también permitió ahí que los yanquis siguieran con sus proyectos de bases militares y tal. Pero hizo otras cosas y demostró sobre todo que se podía hacer otra política, ¿no? Y eso yo creo que es interesante, intentó hacer cosas positivas. Ahora, pues hace falta también solidaridad internacional con Paraguay, ¿no? Y en este sentido, pues también felicitar a Leticia y a Paraguay Resiste, porque aquí es el referente nuestro, ¿no? De lo que hay de Paraguay organizado, ¿no? Y hay que reforzarles, y hay que trabajar con ellos, hay que trabajar conjuntamente para explicar todo esto que hemos intentado explicar aquí, ¿no? Y hay que acabar en el siglo XXI con este país y con este Estado tan mafioso, ¿no? Por el pueblo, por solidaridad y por intentar construir en Paraguay otra cosa, ¿no? Nada más. Pedir alguna reflexión de ustedes en relación a cómo Paraguay también ha sido un experimento, un ensayo exitoso de instauración de los golpes vía instituciones democráticas, ¿no? Como ocurrió en Honduras, y cómo eso se ha venido convalidando, legitimando desde tantos otros países como una nueva fórmula para callar la voluntad popular de acceder precisamente a los espacios de poder político en las instituciones. Me surgen muchas cositas de todo lo que conozco y a vosotros, pero bueno, remarcaría más los asesinatos de líderes campesinos, entendidos como los líderes de base que siempre han estado ahí luchando y bueno, que apenas se conoce muchas veces eso, aunque nosotros quienes estamos dentro de ello, pues sí realmente sabemos lo que ha supuesto el desplazamiento de las comunidades campesinas, el cambio en su forma de vivir, en su cultura, y eso también, ese traslado de las comunidades campesinas a las zonas suburbanas, al conurbano, a los bañados, ese contraste entre lo que es el ciudadano de la urbe de Asunción o de Ciudad del Este con el ciudadano del campo en Paraguay, ¿no? Tan diferente, tan contrastado. Y bueno, por otro lado, perdón, así ya para lanzar, esta es una pregunta muy genérica y conociéndoos a vosotros, a Gustavo, a Fran, a ti Marco también, pues sobre todo, ¿qué esperanza queda? Porque después de ver todo este panorama y saber cómo están en cierto modo los movimientos sociales allá, porque hablar de partidos políticos a día de hoy en Paraguay es de izquierda, es casi una quimera, pues qué esperanza queda para que aquello realmente se mueva y se pueda transformar en un futuro próximo. También para Fran una pregunta que hablaba de la solidaridad internacional y se puede concretar más, porque a veces vemos como que, ¿cómo le echamos a esto? O sea, que están como enquistados ahí ya y por años, y tanta presión internacional, también tantas denuncias internacionales, pero no como que se fortalecen más, a veces no decimos... Esa misma pregunta le iba a hacer yo. Realmente, ¿qué hacer? Porque hacemos el trabajo de hormiga, sensibilizamos aquí, damos a entender, pero realmente para que sientan que hay una fuerza que puede llegar a ser un cambio real. Hoy se plantea casi en todo el mundo, sobre todo en los países del sur, la lucha por los recursos naturales. Esa soberanía perdida, cómo recuperarla y defenderla. Pero todavía seguimos padeciendo también la debilidad de la izquierda en asumir ese papel, porque la izquierda siempre ha despreciado el campesinado. Lo ha visto como una cosa ya del pasado, como una cosa que no tiene futuro, ¿no? Y lo ha condenado a desaparecer. Cuando condenas el campesino a la desaparición, condenas también la tierra, condenas el ecosistema. Entonces, yo creo que la lucha vuestra ahí pone de nuevo ese desafío, ¿no? Y entonces, ¿cómo se toma en cuenta ese desafío? Y yo lo digo porque esa es la cultura que hemos aprendido de la izquierda, que la contradicción es el salario y el capital, ¿no? Y entonces, y hoy tenemos
esas luchas nuevas, creativas, que sorprenden y son más importantes, creo, en el escenario actual. Con respecto a lo que decía Catherine de cómo finalmente, porque lo que vemos, a pesar de que sea un país donde a veces se habla menos o solamente se habla de los aspectos más dramáticos de la realidad de este país, o sea, en el caso de Paraguay, pero efectivamente cuando ocurrió en el 2009, Lugo había asumido en el 2008, y cuando ocurre el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en el 2009, es como sonó eso muy fuerte en Paraguay, o sea que inmediatamente la gente reaccionó, los próximos podríamos ser nosotros, ¿verdad? Es una forma que están asumiendo ahora las nuevas, digamos, formas de destituir gobiernos progresistas y de izquierda en la región, incluso aquellos que tenían, digamos, mayores dificultades para ir impulsando sus programas, es decir, realmente gobiernos progresistas, pues sabemos que Zelaya, por ejemplo, era alguien que pertenecía también, digamos, a esas élites, pero quería aplicar un programa de redistribución, y simplemente esos cambios mínimos en esa estructura, digamos, absolutamente injusta, ya son consideradas como intolerables para esa oligarquía. O sea que en realidad, en el caso, digamos, paraguayo y hondureño, nosotros tenemos una acción conjunta bastante activa en París con las organizaciones hondureñas, que hay algunas, ¿verdad? Y esta nuestra situación de etcétera, evidentemente nos une, y además el golpe, este tipo de golpe parlamentario, finalmente también vimos, porque Zelaya fue todavía una especie de golpe en cierta forma tradicional, o sea que ahí hubo intervención militar, lo sacaron a punta de bayoneta en pijama, lo pusieron en Costa Rica, etc. Pero en Paraguay ya perfeccionaron el sistema, y en Brasil llevaron el proceso todavía a un nivel de perfeccionamiento más importante, porque ¿cuál fue el perfeccionamiento que da el golpe parlamentario en Paraguay? En el sentido de hacer este simulacro, ¿verdad? A Zelaya ni siquiera hacen el simulacro de destitución, sino que lo secuestran, lo expulsan y le impiden incluso volver al país, y es todo este proceso sumamente sangriento también en Honduras. En Paraguay hacen el simulacro de un juicio político, pero que fue realmente digamos, un chiste, ¿verdad? O sea que la acusación contra Lugo, que era la acusación estaba basada en, ¿cómo era la denominación? El tema de incumplimiento de sus funciones, mal desempeño de sus funciones. Imagínense un presidente que, digamos, documentadamente está demostrado de que sus empresas, que siguen estando a su nombre, tienen cigarrillos de contrabando en distintos países, y que cuando aparecen los documentos de Wikileaks, los Panama Papers, todos estos documentos, él aparece sistemáticamente con cuentas ocultas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Eso no es considerado como un problema de desempeño de funciones en absoluto. Sin embargo, en el caso de Lugo, hay la conmoción de Curuguatú, hacen un libelo acusatorio que eran 2 páginas, o sea, recto verso, algunos recortes de periódicos, estoy exagerando apenas, o sea que la acusación estaba, digamos, contenida en 2 o 3 o 4 páginas, el juicio duró aproximadamente 2 horas, pero sin embargo con esto daban la especie de simulacro, digamos, de una destitución que cumplió, entre comillas, el procedimiento constitucional para sacar a un presidente electo con el voto de cientos de miles de paraguayos. Entonces, y en Brasil todavía llevan eso. Eso también, digamos, fue como una alerta, porque muchas veces justamente es un error considerar que esto solamente puede ocurrir en ciertos países. Yo le digo a veces a los franceses cuando discutimos, porque también es una reacción un poco, no querida, pero un poco inconsciente, es decir, la republiqueta bananera, un poco está siempre en el inconsciente. Yo le digo, cuidado, porque el tema, finalmente, el capitalismo financiero actualmente volvió republiquetas bananeras incluso a los estados centrales, que antiguamente pensábamos nosotros que no, pero no, están aplicando procedimientos que prácticamente son aplicables incluso a países que antiguamente llamábamos centrales, ¿verdad? Entonces, y eso pasaba un poco en el gigante brasileño. O sea, pensábamos que era impensable. Esto
era posible en un país con este tipo de institucionalidad, con este tipo de, digamos, de tradición de sanguinaria y de represión autoritaria a los movimientos sociales, pero en otras sociedades con unas historias de lucha diferentes podía ser difícil. Sin embargo, lo consiguieron, ¿verdad? O sea, que hicieron el mismo proceso y interrumpieron la presidencia de Dilma Rousseff. Entonces es también una especie de sonido, una alerta, digamos, de que son procedimientos que se van, digamos, expandiendo y viendo. Dijimos que vamos a dejar un poco el tema de esas perspectivas esperanzadoras, quizás un poco para más al final, porque yo creo que hay, y Fran insistió en algunas de las luchas en curso y que están cambiando mentalidades. Hay también cuestiones sociodemográficas que son muy importantes, que son cambios más subterráneos, que se ven menos, pero que es importante estar atento a ellos. Entonces quizás el insistir también y juntando estos dos temas, lo que decía Javier y Mohamed también sobre el tema de la lucha de los campesinos por el tema de los recursos, es finalmente algo clave, y el continente latinoamericano es bastante, digamos, prolífico en ese tipo de movimientos, ¿verdad? Resulta que estas comunidades que se niegan a salir de ciertos territorios están justamente frenando la apetencia, digamos, de ganancias de estas grandes multinacionales. Hay que decir que en Paraguay, por ejemplo, la ABCD controla, o sea, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus controlan el 70% de la exportación de soja, o sea que es un negocio enteramente en manos de la comercialización internacional, la exportación y lo que le llaman el paquete tecnológico, es decir, la semilla transgénica con los pesticidas, etcétera, etcétera, está en manos de estas multinacionales y es un cultivo de exportación. Yo tuve ocasión de discutir con criadores de cerdo intensivo en Francia, ¿verdad?, que desconocían totalmente digamos, la destrucción que está creando el cultivo intensivo de soja, la soja que ellos le están dando a su ganado, a los cerdos y a las aves en esta región de Francia, en la zona de Bretaña, que es una zona de cría intensiva, y también efectivamente entonces veíamos cómo existen estos puentes, ¿verdad? Y la lucha del campesinado en Paraguay concretamente también es una lucha realmente heroica y con victorias, y sin embargo una represión bastante fuerte, ¿verdad? Es decir, esas ocupaciones de tierra finalmente consiguieron recuperar más tierras a favor de los campesinos que las propias, digamos, los cambios legislativos en términos de redistribución de tierra y además, o sea que esa ocupación directa permitió redistribuir más tierra que a veces en algunos procesos institucionales que son muy lentos, ¿verdad? Un solo dato que también me parecía interesante, y Fran mencionaba una cuestión sobre el tema, volviendo un poco a esa militarización y cómo eso en realidad apunta, o sea, su objetivo real no es en absoluto una pequeña guerrilla realmente de lo que se vio de la guerrilla. Las propias fuerzas de seguridad hablan de 50 personas, lo que se vio en las acciones, digamos, más publicitadas, no, tiene un arsenal absolutamente, digamos, mínimo, o sea, no es una organización que puede poner en peligro la estabilidad o la estructura del Estado. Sin embargo, hubieron dos hechos en dos departamentos fronterizos con el Brasil. Uno fue el asesinato de un capo narco brasileño refugiado del lado paraguayo de la frontera, en donde un comando de 100 personas lo ejecutan en plena calle en la ciudad de Pedro Juan Caballero, lo ejecutan, el hombre circulaba en una camioneta blindada, o sea, utilizan una ametralladora antiaérea para, digamos, romper el blindaje, y el ministro de Defensa en el Parlamento lo interpelan para decirle, entonces la militarización, ese departamento donde ocurrió está militarizado, y los militares en este departamento van a intervenir, y dijeron, no, este no es un caso que, digamos, entre dentro de las competencias del proceso de militarización, que está previsto solamente para los casos de terrorismo, entiéndase, este pequeño grupo armado sin ningún tipo de realmente, que en realidad genera muchas preguntas, incluso dentro de los propios movimientos sociales, de el papel que juegan.
pero es para decir que justamente esa militarización tiene el claro objetivo de desplazar comunidades, y en este caso bien concreto es para la expansión de lo que es hoy día el cultivo principal de exportación de Paraguay, que es la soja, ¿verdad? Es decir, incluso, y con eso termino esta parte, pero incluso Monsanto, y eso se publicitó en los medios en Paraguay, llegó a hablar ya de un tipo de semilla que necesita muy poca irrigación, que podría ser utilizada para expandir la frontera de la soja en el Chaco, que es una zona muy árida. Entonces, podrían, o sea, están apuntando ya, o sea, ya prácticamente se cargaron la región oriental, la más fértil, y ahora están incluso apuntando con un tipo de semilla transgénica especial a expandir los cultivos. Entonces la militarización acompaña la expansión de esos cultivos, y de ahí lo que decía el compañero, la importancia estratégica de estos movimientos para resistir en sus territorios, ¿verdad? Sí, yo muy de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo sobre los golpes blandos estos. Solamente decir que ya, claro, la Guerra Fría ya ha pasado, y lo que realmente le interesa, por un lado, a Estados Unidos y por otro lado a las oligarquías de América Latina, es tener el control político y económico. Y sobre todo que el político no se le vaya de las manos, porque el político puede tomar decisiones que afectan a la distribución de la riqueza, a los derechos sociales, a que ellos ganen menos dinero, las élites de América Latina, ¿no? Entonces, ¿qué doctrina ahora están siguiendo? Esa doctrina de golpes blandos, golpes parlamentarios, golpes bueno, de otro tipo, ¿no? Donde hay menos represión, pero se da un golpe antidemocrático, hay mecanismos que se articulan para sustraer la voluntad popular y para que la soberanía popular sea violada en el caso de que haya un presidente que no sea del gusto de las élites del momento. Ese es un poco lo que hay que estar alerta en los pueblos de América Latina, porque es lo que va a suceder a partir de ahora, ¿no? O sea, yo creo que ya los golpes de los años 70, 80 no los vamos a volver a ver, probablemente, ¿no? Ya no hace falta eliminar a tanta gente ni crear campos de exterminio. No, lo que les interesa es el control del poder político, ¿no? El control del poder judicial, y luego que tenga el menor eco en los medios de comunicación, ¿no? Por eso los cambios políticos tienen que venir por ahí, ¿no? Por articular alternativas entre los movimientos. Lo que insinuaba Mohamed es muy interesante, es decir, ¿se va a trabajar con el movimiento campesino o ellos van a llevar su lucha y los estudiantes la suya y la política la suya? No, hay que empezar a trabajar conjuntamente, ¿no? Porque si a lo mejor los campesinos ven candidatos suyos en las candidaturas, a lo mejor se animan más a participar, ¿no? O si se convencen de que tiene que haber de que tienen que movilizarse para votar a otra gente, ¿no? Y perder el voto del miedo, ¿no? Es decir, porque claro, aquí también hay un voto del miedo, ¿no? Es decir, hay un miedo social que consiguen imponer estas élites, ¿no? A través de estos crímenes de periodistas, a través bueno, del control de la sociedad, ¿no? Y luego respecto, vamos, por eso yo creo que sí que hay mucha lucha campesina, mucha lucha estudiantil, mucha lucha de los movimientos sociales, pero hay que articular esas luchas conjuntamente, ¿no? Para buscar una alternativa de país. Si no, no la vamos a lograr. Y hoy por hoy, en una democracia formal, el cambio de verdad viene por abajo, en la medida que tú vas acumulando luchas, vas acumulando fuerza, pero tiene que articularse para la toma del poder político. Yo al menos lo entiendo así, ¿no? Lo otro, bueno, pues lo otro está bien siempre, ¿no? Hay que hacer, pero claro, en algún momento alguien tiene que plantear eso, ¿no? De que en las candidaturas tendrán que ir los campesinos, tendrán que ir los estudiantes, tendrán que ir los movimientos sociales si se quiere buscar una alternativa de verdad a esta mafia, ¿no? A esta gente. Y eso, bueno, pues sí, lleva mucho. Quiero decir que ningún cambio social y político es fácil de hacer, ¿no? O sea, estos son cambios que duran años, son trabajos que llevan el compromiso social de mucha gente, y la gente normalmente se juega la vida en ellos. Se juega la vida, digo, que dedica mucho tiempo de su vida, mucho esfuerzo, mucho riesgo a veces, ¿no? Pero eso es lo que es, bueno, las cosas son así. Yo creo que hay un mejoramiento histórico, ¿no? Es mejor la época actual que la época de Stroessner, claro. O sea, es mejor que se conozca que estos son unos mafiosos a que no se conozca, ¿no? ¿Me entendéis? Es mejor que la gente luche a que haya una población domesticada, ¿no? O sea, entonces, claro, yo creo que... Pero al final es que no hay otra alternativa. O se lucha, o ellos imponen, o las élites imponen su modelo, ¿no? Político y económico, y nos dominan, ¿no? Entonces la única alternativa, el único camino es la lucha y la organización colectiva de esas luchas, ¿no? Luego también, bueno, la esperanza, ¿por dónde viene? Pues yo entro ya a esa respuesta muy rápidamente. La esperanza para mí, desde mi punto de vista, siempre está en la propia lucha, ¿no? En el propio trabajo colectivo con los compañeros, en el diseño de estrategias para avanzar políticamente, para derrotar a los malos, ¿no?
O sea, en la propia lucha es en la que yo, personalmente, siempre he encontrado la esperanza, más allá de los resultados, ¿no? Una frase que decía el Che Guevara muy bonita es que el resultado no importa, lo que importa es la lucha, ¿no? Y unas veces ganaremos y otras veces perderemos, ¿no? Y hemos visto procesos en América Latina que no nos imaginábamos que iban a estar ahí, por ejemplo el proceso bolivariano, el proceso de Evo Morales, el proceso de Ecuador, de Alianza País, ¿no? Y otros que no nos imaginábamos nunca que podrían llegar, ¿no? Y que íbamos a vivir siempre con democracias de medio pelo, donde, bueno, con tener empleo y algunos derechos mínimos ya nos teníamos que conformar, ¿no? Y bueno, pues esos procesos han llegado, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que la historia de la humanidad es esa lucha, es la lucha de los que están a favor de la emancipación de los pueblos y los que están a favor de dominarles y explotarles, y esa es la historia, ¿no? Y luego cada cual tiene que ver de qué forma ayuda, de qué forma contribuye, o si se pone de perfil, ¿no? Entonces yo no creo que ninguno de vosotros se ponga de perfil, lo que sí hay que tener es esperanza, ánimo y, bueno, ver que se consiguen cosas, ¿no? Y pensar también que hay campesinos que son asesinados, periodistas que son asesinados, que se han jugado la vida valientemente por la colectividad y que eso merece también la solidaridad internacional, o sea, que nosotros desde acá hagamos pequeñas cosas que ayuden. Y fijaros, siempre cualquier acción tiene su resultado, o sea, siempre cualquier acción es útil, por pequeña que sea. Esta charla, un artículo de prensa, una concentración frente a la Embajada de Paraguay, un escrito llamándole no sé qué al embajador, ¿me entendéis? Porque todo influye, ¿no? En el caso de Paraguay, yo creo que lo que pasa es que hay un cierto bloqueo informativo, mucho bloqueo informativo de los grandes medios, y luego, claro, que tenemos que mejorar entre todos la solidaridad internacional con la lucha de Paraguay, ¿no? Pero se ha avanzado, ¿eh? El gobierno de Lugo duró 4 años, con muchas imperfecciones, con defectos y tal, pero estuvo ahí, ¿no? Ha habido concejales de izquierda, poco a poco la izquierda va avanzando también, con muchas dificultades, ¿no? Pero... Una pregunta. ¿Puedo? Sí. Y internacionalmente, también muy poco apoyo tiene, por ejemplo, las luchas, o sea que no se conoce muy bien. ¿Cómo usted, por ejemplo, siendo extranjero, que no, a nosotros los paraguayos, qué opinión nos daría para que nosotros esa lucha sea más visible? Internacional, porque internacionalmente muy poco se le apoya a Paraguay en esta lucha. Y aparte que estamos muy divididos, eso es la verdad. Bueno, yo te contesto muy brevemente diciendo que, por ejemplo, hoy en día crear un buen medio de comunicación digital es clave, ¿no? Crear un buen medio de comunicación, páginas web, eso al final es clave. Hay países, por ejemplo Palestina, ¿no? Pues hay varias páginas de referencia donde tú encuentras todo tipo de información sobre Palestina, cómo articulan las luchas, la represión de Israel, y no creo que la situación de Palestina sea mejor que la de Paraguay, más bien peor todavía, ¿no? Y sin embargo, consiguen hacer ese tipo de páginas, pues quizás sea eso una cosa que hay que hacer. Es decir, que la información de lo que está pasando se socialice y llegue a la gente, porque en España hay mucha gente solidaria, ¿no? Digo porque nos toca a este país, o sea, pero si la información no llega, no sabes lo que pasa, ¿no? O sea, claro, por eso mismo, es que la información creo que no llega, porque internacionalmente no se conoce mucho. Y sí, Palestina, por ejemplo, se conoce, pero en Paraguay pasan cosas con otros indígenas mismos, por ejemplo, y esas cosas es como que no existen, no es visible. Los indígenas se quedan sin sus tierras, se van todos a la ciudad, están sin trabajo, y el gobierno que el gobierno pasa totalmente de ellos. Entonces lo que yo pediría es que internacionalmente se dé más visibilidad a esa gente. Es que la situación en Paraguay realmente no la desconocí, ¿no? Y oyendo lo que se ha dicho, por ejemplo, con Fran, me aclaró algunas cosas, pero realmente me desconcierta, ¿no? Porque yo vuelvo a los regímenes árabes y ahí la lucha está clara, ¿no? Tenemos regímenes autoritarios con unas instituciones, digamos, democráticas de fachada, parlamento, etc., hechas para recompensar la lealtad de sus cómplices, ¿no? Y luego está el pueblo llano, digamos, que está con su oposición extraparlamentaria o antisistema, etc., ¿no? Con sus luchas, ¿no? En Paraguay, según lo que he entendido, existen unas instituciones democráticas asumidas
y donde participa la gran mayoría de la población, ¿no? Y dentro de ese marco democrático hay quien maniobra de una manera u otra para, digamos, acaparar el campo democrático, ¿no? O sea, el sistema, ¿no? Y en el momento cuando no pueden más, pues de ahí salta el tema de los golpes de Estado, militar, etc., ¿no? Esa es la situación, ¿no? La única diferencia entre el mundo árabe y Paraguay, lo que veo, es que nosotros, por ejemplo, pues, la oposición se debilita de otras maneras. Existen asesinatos, existen detenciones, pero no de esa manera masiva y directa y despachada, ¿no? Como ocurre en Paraguay, ¿no? Y eso me lleva a la situación surgida a raíz de las revueltas árabes, ¿no? Por ejemplo, Túnez. Y con eso puedo, a lo mejor sirve para la compañera que preguntó qué se puede hacer en el exterior, ¿no? Túnez ha vivido una situación similar en cierto modo, ¿no? A Paraguay. Una dictadura férrea que acabó con toda la oposición en el interior o la desmanteló, ¿no? Y lo que se quedó es la oposición que había fuera, ¿no? Esa oposición estaba fragmentada, pero en el momento en que la lucha avanzó dentro del país y lograron derrocar al régimen, al dictador, el neocolonialismo, digamos, o el imperialismo rápidamente aprovechó la dispersión de la militancia en el exterior, la oposición, y sacó de la manga un personaje un tanto extraño que lo metieron en el avión y lo enviaron de vuelta a Túnez como un liberador, ¿no? Triunfal. Ese señor pues llegó al poder a través de elecciones, aprovechando la coyuntura y tal, democráticamente, pero les sirvió al neocolonialismo, digamos, al imperialismo, como elemento para retrasar el proceso revolucionario y con eso aprovecharlo para otra vez reordenar sus cartas y aterrizar otra vez en el país, que es lo que han hecho, ¿no? O sea, después de Marzoque en Túnez pusieron a otro y así han ido retrasando el proceso revolucionario hasta domesticarlo, ¿no? Con eso lo que quiero decir, y ya cierro, ¿no? Que la oposición paraguaya en el exilio convendría que se uniera, convendría que hablara entre ella, o sea, y que se constituye como un cuerpo unido en el exterior que asume la función de la oposición que está silenciada en el interior. Estuve en Paraguay el año pasado en una visita a Brasil con un proyecto de cooperación y me acerqué a Paraguay y bueno, rápidamente te das cuenta que es el país sin ley, ¿no? Entré por Ciudad del Este, nadie te pone un sello de entrada, nadie te pone un sello de salida. Ciudad del Este está dedicada al contrabando, claramente, de todo tipo de artículos, pero mi sensación es, porque esta misma semana estuvo aquí Alberto Acosta, que es un economista ecuatoriano, se me cayó el mito de Ecuador, también habló de Bolivia. Entonces estamos viviendo una era precisamente hay un libro que se puede comprar aquí que se titula Rescatar la esperanza más allá del neoliberalismo y el progresismo. O sea, parece como que el neoliberalismo que nos han intentado meter en la cabeza a todos está siendo contrarrestado por el progresismo, pero estas élites como Evo Morales o Correa tampoco han sido capaces de dar respuesta pues, a movimientos indígenas. O sea, han estado dejando atrás a mucha gente que son parte de su pueblo, incluso ellos siendo indígenas, ¿no? Como Evo Morales. Entonces yo creo que no se puede hacer un verdadero cambio social, una verdadera revolución sin tener en cuenta a la gente más de abajo, ¿no? O sea, sigue estando muy el colonialismo digamos, muy enraizado en todos estos países. Quería preguntaros qué visión tenéis de todos estos países que parecen haber sido la solución, pero realmente, o sea, se han basado, según Acosta, en un modelo extractivista de desarrollo. El propio Correa lo ha reconocido, ha dicho que tiene que plegarse al capital, pues porque no les queda más narices hablando en plata, porque su modelo exportador de materias primas es el único que conocen, no han sabido salir de ese modelo
Y ese modelo es la trampa de la pobreza. Tú no puedes desarrollarte como país exportando materias primas, porque digamos, la paridad del poder de compra de la materia prima del producto industrial siempre va a ser muy distante y siempre va a ser más poderoso el producto industrial que el producto materia prima, ¿no? Llámale soja, llámale maíz transgénico. Y además, bueno, está claro que nosotros también tenemos un cinismo tremendo los europeos, ¿no? No permitimos plantar aquí soja transgénica ni maíz, pero permitimos importar todo tipo de, lo que habéis dicho, de pienso transgénico. Aquí se puede comer carne barata pues porque se está arrasando con la tierra en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, claro que nuestra parte de culpabilidad como europeos no es decir, no plantemos nada transgénico, es decir, no importemos nada transgénico porque se está matando toda la vida de la gente y de las comunidades, están siendo intoxicados, hay miles de casos. La gente que pide informes científicos, no hacen falta informes científicos, hay tema de gente que están haciendo con malformaciones, que trabajan en campos de soja y de maíz transgénico, ¿no? Entonces, quería ver también vuestra postura ante estos países, ¿vale? Conocí a Costa y conocí a Correa antes de que fueran presidentes a los dos. A los dos los conocí en Venezuela, eran íntimos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que después se pelearon. Ahora bien, yo creo que del gobierno Correa, de los 8 años que ha estado, que además podía perfectamente haberse presentado y hubiera ganado con más apoyo seguro que Lenín Moreno, pero dijo que no, que él dejaba la presidencia y creo que eso es una cosa positiva. Ahora, ningún gobierno es perfecto, no es un gobierno desde luego de narcotraficantes, ni de las élites, es un gobierno popular. Y yo creo que ha hecho muchas cosas por el pueblo y ha mejorado mucho los indicadores sociales y económicos de Ecuador. Ecuador hoy es un país mucho más desarrollado y un país donde los derechos humanos, entendiendo los derechos humanos por también el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, en Paraguay tiene un 38% de desempleo, ¿no? 38%. La gente se gana la vida poniendo un puesto en la calle y haciendo lo que puede, ¿no? Bueno, pues el desempleo ha bajado muchísimo en Ecuador, ha creado montones de escuelas, de universidades, todo eso es verdad. Ahora, no hay ningún gobierno perfecto, lo que tú cuentas de los indígenas es cierto. O sea, yo creo que ha habido un conflicto que se manejó muy mal con el movimiento indígena, muy mal por parte del gobierno Correa, con conflictos que tenían que ver con no entender el problema indígena y también con una cierta aceptación de lo que tú has dicho, de las industrias extractivistas, que se supone que el gobierno Correa venía a combatir al principio, ¿no? Pero yo creo que aún así el balance para mí es positivo, digo, y del de Evo Morales también, y del de... Bueno, incluso el de Maduro, por supuesto, ¿no? A pesar de toda la propaganda y la campaña internacional en contra que hay. Quizá hay críticas que se le pueden hacer, por ejemplo, una que yo le he hecho siempre, es que han vivido demasiado de la economía del petróleo, ¿no? Y decían al principio que iban a diversificar la economía, a impulsar otros tipos de economía, ¿no? Pero bueno, eso es una maravilla al lado de lo que es el Paraguay, ¿no? Creo yo, lo cual no significa que haya que estar elogiando todo lo que hace Correa, todo lo que hace Evo, todo lo que hace Maduro o quien sea, ¿no? O Zelaya. No, hay que tener una posición crítica siempre, pero desde luego también reconocer lo que hay, ¿no? Hay unos indicadores muy incuestionables, que son los del PNUD, o sea, los del Plan de Naciones Unidas de Desarrollo. Uno los coge y dice, hace 8 años, ¿cómo estaba Ecuador en desigualdad y cómo está ahora, ¿no? Cómo estaba en derechos humanos y cómo está ahora. Yo creo que no es comparable a lo de Paraguay, ¿no? Aquí estamos hablando de una cosa muy seria y es que tenemos un gobierno delincuente, un partido delincuente que lleva hegemonizando claro, o sea, y que está hegemonizando el control político de un país durante 60-70 años, ¿no? Y que hay que acabar con esa hegemonía política, porque si no, no habrá democracia en Paraguay ni habrá, es que hablamos de auténticos delincuentes. Si miráis en Google ese ejercicio para preparar esta charleta, yo he hecho el ejercicio porque yo conocía la vida de Cartes y de algunos más del Partido Colorado, pero he puesto Partido Colorado, ponerlo así, narcotráfico, justicia, 4 cosas así, 40 casos, o sea, hay 40 casos, el intendente de no sé qué municipio, el diputado de no sé qué, el senador, no, yo creo que Correa ha combatido el narcotráfico, y creo que en Venezuela ha combatido el narcotráfico. Precisamente al vicepresidente de Venezuela se le acusa de ser un narcotraficante en Estados Unidos porque es uno de los que ha perseguido el narcotráfico en Venezuela. El ministro del Interior, ¿no? Que están haciendo un gran esfuerzo para no contestar con violencia a la violencia de la ultraderecha en las calles, ¿no? Ahora, todo esto nos llevaría a hablar de muchas cosas, ¿no? Hoy tocaba Paraguay. Estoy de acuerdo que políticamente no es comparable, pero he hablado con clase media, media alta y tampoco... O sea, difiere mucho del pensamiento que la clase media alta en este país piensa, ¿no?
no sé. Bueno, es que las élites de América Latina se parecen mucho, Bueno, parecen mucho. en mi rol de moderador tengo que darle los últimos 2 minutos y medio a Gustavo, por deferencia, porque es el que viene de más lejos, básicamente. No, simplemente quizás decir eso con respecto a la última pregunta que adhiere un poco a las reflexiones de Fran con respecto al proceso abierto en América Latina, que evidentemente está lejos de ser perfecto y completo, y quizá una de las mayores debilidades sea esta dificultad de cambiar más profundamente el modelo productivo y digamos la dificultad también de hacer una dinámica lo suficientemente fuerte de relaciones internacionales de solidaridad en América Latina, como lo que planteaba y plantea el proyecto ALBA, por ejemplo, de relaciones comerciales diferentes, con sus defectos y dificultades también probablemente, pero yo creo que este es uno de los caminos también para ir cambiando, porque efectivamente el tema de procesos anclados en un solo país hoy día son muy difíciles, porque hay cuestiones que están, digamos, que traspasan las fronteras de los países. Este es, me parece, uno de los temas que se tiene que discutir y en profundidad, digamos, en los grupos, ¿verdad? Porque yo creo que no hay la intención en la mayoría de los grupos de hacer una idealización total de los procesos en curso en América Latina, pero también es bastante complejo con el ataque en misericordia, digamos, de las derechas internacionales a estos procesos, el dar a veces puertas fáciles, pero sin embargo yo creo que el debate tiene que seguir, y esta vía de cambiar esos modelos, digamos, exclusivamente basados en la exportación de commodities es lo que se tiene que reflexionar, pero no son procesos, como ya se dijo, fáciles. Yo simplemente en el minuto que me queda también con respecto a la situación paraguaya, podríamos aplicar esto que comentaba con respecto a la situación también de un gobierno todavía más frágil, de un proceso mucho más frágil que el de Bolivia o el de Correa en Ecuador o el de Venezuela, el paraguayo, porque ahí no teníamos todavía, digamos, un movimiento político, un actor político con un peso lo suficientemente importante como para empujar y tener incluso mayorías o ocupar espacios más importantes en la estructura institucional, en el Parlamento, por ejemplo, que en otros países ya había un proceso de acumulación mucho más antiguo. Sin embargo, estos procesos, con todas sus contradicciones y lo incipientes que son, abren brechas que van creando también condiciones, pues yo creo que tumban al gobierno Lugo, para decirlo directamente, no por los daños que hacían los intereses de la oligarquía, sino por la esperanza que estaba generando en la gente, y que esos tímidos cambios que empezaban a ocurrir mostraban que otra cosa era posible. O sea, que lo que quieren matar ellos es la posibilidad real de la esperanza de que los cambios son posibles. Y llegan, ¿verdad? Yo creo que es lo que decía yo hace rato, y cerrar con eso de la esperanza. Hay un evento que marcó, que sale un poco de las relaciones así más tradicionales, digamos, de capital-trabajo, pero no tanto tampoco, ¿verdad? Pero hay un hecho bastante interesante que ocurrió el 8 de marzo en Paraguay, que yo creo que mucha gente no esperaba, y que para mí muestra unos cambios, digamos, demográficos, generacionales y culturales que son muy importantes. Una manifestación de mujeres, digamos, de lucha en consonancia un poco con el movimiento internacional y contra el tema de la violencia contra las mujeres, el feminicidio, que está, digamos, más centrado también en las mujeres rurales, indígenas, que a mí me parece muy importante, porque rebasó completamente las expectativas hasta los propios organizadores de ese proceso, y muestra también el proceso de urbanización en Paraguay es relativamente reciente. O sea, hay una nueva sensibilidad, y esa nueva sensibilidad está pidiendo también expresiones, canales políticos que hoy día se van construyendo, existen, ya no son partidos que tienen 1 o 2% o que siempre nos siguen ganando los votos nulos y blancos. Hoy día tienen 10, 15% ya de peso electoral y ocupan cada vez más espacios institucionales, municipios. O sea que desde ese punto de vista y las luchas sociales continúan en este aspecto. Yo creo que ahora, digamos, pues lo que nos viene después va a ser bastante importante, pero creo que esto continúa, y hay motivos efectivamente bien reales, bien concretos para la esperanza. Y terminar agradeciéndoles nuevamente a ustedes el tiempo, y seguro que de una u otra forma vamos a estar conectados. Gracias, Fran, por tu presencia. Simplemente deciros que como colectivo Paraguay Resiste en Madrid, nosotros desde el golpe de Estado del 2012 estamos intentando sacar, ¿verdad?, la lucha paraguaya al exterior. O sea, nuestro trabajo ha consistido en hacer denuncias
sin parar ya hace casi 5 años de todo lo que estaba ocurriendo en Paraguay. Nosotros éramos un grupo de amigos nada más y ahora somos digamos un grupo de gente militante con conciencia, tratando de denunciar constantemente lo que está ocurriendo. Y por favor, si tenéis interés en seguir sabiendo cosas de Paraguay, si pueden buscar en la página Paraguay Resiste en Madrid, en el blog paraguaymadrid@blogspot.com. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima, ¿no? Muchas gracias.